están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, completamente en vivo desde Ciudad Universitaria, en este espacio que nos permite hablar de lo que sucede con relación a la pandemia, pero también en el que hemos hablado en distintas ocasiones de la necesidad y de la importancia de incentivar el desarrollo científico y tecnológico. Sabemos que esto es una prioridad para nuestra universidad e invita a todos los estudiantes desde bachillerato, licenciatura y posgrado, así como académicos e investigadores, a materializar todas esas ideas que se van generando con el objetivo de ayudar a la sociedad en general, y esto estaremos hablando precisamente en relación con lo que ocurre en la pandemia con respecto a desarrollos tecnológicos, además de un premio universitario que permite que todos aquellos interesados contribuyan con su conocimiento y con su creatividad en beneficio de la sociedad a solucionar toda clase de dificultades. Así que tenemos un programa muy extenso, tenemos muchos temas, estaremos hablando sobre Revolución Mexicana, tenemos nuestras recomendaciones culturales, así como humor, la reflexión de Jacobo Dayan y mucho más durante la próxima hora. Quédense con nosotros. Y comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde, bueno, hay muchas noticias. Se sigue hablando de las vacunas y de cuándo y cómo podrían ir llegando los distintos desarrollos en contra del COVID-19 durante los próximos meses. También las autoridades de nuestro país han dado a conocer la ayuda que brindarán a las familias que han perdido algún familiar a causa de COVID-19, mientras que la Secretaría de Salud dio a conocer que por lo menos 6 entidades se encuentran en riesgo de regresar al semáforo rojo, y estas entidades son la Ciudad de México, Zacatecas, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes y Coahuila. Vamos a comenzar pues con este resumen nacional. El semáforo de riesgo no tiene margen de negociación. Lo que sí tiene es un intercambio con las autoridades locales, las autoridades sanitarias locales. La Ley General de Salud contempla que las personas titulares de los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México, son autoridades sanitarias. En este momento vivimos en la semana 48 del año. Apreciamos que tenemos 45% de positividad, esto quiere decir 45 de cada 100 personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, y a quienes se les hace una prueba de laboratorio resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Este indicador, como hemos comentado repetidamente, es un indicador que cambia de acuerdo con la intensidad de la epidemia. Hace unos días el señor presidente nos pidió implementáramos una acción moralmente obligada: el otorgar un apoyo para gastos funerarios a los familiares de personas fallecidas por la epidemia del COVID-19. Este apoyo debería ser solidario, universal y directo, y para ello se utilizará una plataforma ad hoc. Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 por un monto de 11,460 pesos. Los beneficiarios serán los familiares de la persona fallecida por COVID-19, esposo, esposa, la pareja, los hijos, así como el padre o la madre. Una vez recibida la solicitud, se tendrá un tiempo de espera de 1 semana. El día de hoy, la COFEPRIS va a recibir información de Pfizer sobre las indicaciones o instrucciones para el proceso de vacunación, método de entrenamiento para quienes participen, del personal de salud, y la definición de características del expediente requerido para México, que son documentos o manuales que les pide COFEPRIS. Lo que se está buscando ahora en una nueva fase es que podamos reducir el número de fallecidos, que los que se infecten, quienes tengan este virus, al ir de manera oportuna a los hospitales, reciban la mejor atención. Así las cosas en nuestro país, mientras que a nivel internacional continúa la preocupación porque la distribución de la vacuna se lleve a cabo de forma equitativa en todos los países. Así lo expresó la Organización Mundial de la Salud. Vamos enseguida a conocer cuál es la situación a nivel internacional por COVID-19.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado que gracias a los resultados que se están obteniendo en los ensayos con las futuras vacunas contra la COVID-19, hay una esperanza real de terminar con la pandemia. Los ensayos de vacuna COVID-19 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca alcanzaron el 90% de eficacia por accidente. Los científicos informaron que gracias a la casualidad de un error de dosificación, llevó a algunos pacientes a recibir medias dosis. México llega a 101.926 muertes por COVID-19 y 1.049.358 casos. Italia supera los 50.000 fallecidos por COVID-19, a la par que los hospitales se ven saturados. Rusia anuncia que su vacuna contra la COVID-19 Sputnik V tiene una eficacia del 95%, según datos preliminares. En España, el ministro de Salud, Salvador Illa, describió los planes del gobierno para la primera ronda de vacunaciones entre enero y marzo del próximo año. Las primeras personas en recibir vacunas serían los residentes y trabajadores de la salud. Los 16 estados federales de Alemania planean permitir reuniones de hasta 10 personas para las festividades de Navidad y Año Nuevo. En Suecia, el Organismo de Control de la Salud ha informado graves deficiencias en la atención de COVID-19 para los residentes de hogares de ancianos, donde han muerto miles de personas. Hong Kong cerrará bares, clubes nocturnos y otros lugares de entretenimiento por tercera vez este año, mientras se esfuerza por abordar un nuevo aumento de casos. Venezuela superó los 100.000 casos de COVID-19, luego de que en las 24 horas anteriores se registraran 308 nuevos contagios. Vemos cómo esta es una evidente situación de crisis, sin embargo, también resulta una oportunidad para ayudar a la ciudadanía en general con respecto a los desarrollos científicos, tecnológicos y al trabajo que constantemente y cotidianamente hacen científicos e investigadores, no solo de nuestra universidad. Vamos enseguida con el doctor Carlos Rosales, quien sigue resolviendo las dudas y los comentarios que nos hacen llegar a nuestras redes sociales y a los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Nuestro público nos pregunta, ¿es posible que las pruebas de la COVID-19 no sean efectivas? Bueno, aclaremos esta situación. No existen pruebas para la COVID-19. Existen pruebas para la detección del virus. Las pruebas, como la PCR, consisten en tomar una muestra de la nariz o la garganta con un hisopo. Si en esta muestra el virus está presente, a través de la reacción en cadena de polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, se puede detectar el virus. Esto consiste en exponer el material genético del virus y luego se añaden unos fragmentos pequeños de DNA que son específicos para el virus y con la enzima polimerasa se copia el pedazo de material genético del virus. Este ciclo se repite una vez y muchas veces y rápidamente se obtienen cantidades muy grandes de ese fragmento de material genético. Esto significa, es lo que se dice, que se amplifica un fragmento de DNA. Este fragmento es específico del virus y cuando da positivo significa que el virus estaba presente en la muestra. La prueba de PCR entonces detecta la presencia del virus, no detecta la COVID-19. La persona que está infectada puede o no, como ya lo hemos comentado, desarrollar los síntomas y la enfermedad. Entonces, una prueba positiva de PCR solo nos indica que el material genético del virus está presente y por lo tanto la persona está infectada. Si va a desarrollar o no la COVID-19, eso depende de muchas condiciones y eso lo determinan los médicos analizando los síntomas de cada persona. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Muchas gracias, doctor, y es momento de nuestra entrevista. Sabemos que por lo menos desde hace una década existe en nuestra universidad una instancia que no solamente incentiva a los estudiantes de todos los niveles, sino a la comunidad en general para emprender, para innovar, para desarrollar todo tipo de proyectos en beneficio de la sociedad, y la pandemia, por supuesto, no es la excepción. Esta tarde estaremos hablando de lo que ocurre con la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica y también de su programa Innova UNAM. Para ello, saludamos a nuestros invitados. En primer término, el doctor Jorge Vázquez Ramos, quien es el coordinador de vinculación y transferencia tecnológica de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo en este espacio universitario. Mucho gusto, Rosa, mucho gusto. Gracias, doctor. Y también saludamos para esta entrevista al maestro Eduardo Ursúa Fernández, quien es el director de emprendimiento universitario de nuestra universidad. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Rosa, por la invitación. Muchas gracias. Pues mucho de qué platicar para que nos pongan, por ejemplo, al corriente de lo que ha sucedido durante todo este tiempo. Ha sido un año de muchas noticias para esta instancia, para esta Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, que hasta principios de este año era la Coordinación de Innovación y Desarrollo. ¿Por qué no comenzamos platicando de esta transformación y de qué significa en términos prácticos para nuestra universidad? Doctor, lo escuchamos. Mucho gusto, Rosa. Un aspecto que la universidad ha estado persiguiendo, que es fundamental para su desarrollo, es la vinculación. La Universidad Nacional tiene que vincularse con el sector externo, social, privado, público, porque la UNAM desarrolla mucho conocimiento y ese conocimiento tiene que llegar a la sociedad. Entonces, esta transformación de la CID a la CBDT, a la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, tiene sobre todo el propósito de que se incremente la vinculación para la transferencia de todo el conocimiento que se crea en la UNAM. Esta coordinación está formada por 3 direcciones: la Dirección de Transferencia Tecnológica, la Dirección de Servicios Tecnológicos y la Dirección de Emprendimiento Universitario. Son las instancias con las cuales podemos vincularnos con diferentes aspectos o diferentes formas de la sociedad. Entonces, un cambio importante que ha habido en la coordinación es su estructuración. Para que la universidad sepa vincularse con el sector productivo, con el sector externo, tiene que saber que puede hacerlo. Muchas entidades y dependencias universitarias crean conocimiento, generan conocimiento, pero no saben qué hacer con él. Entonces, un propósito fundamental es orientarlos a esta transferencia del conocimiento. Un pilar fundamental en esta nueva estructura es un comité de vinculación universitaria y de transferencia. En este comité están representadas todas las entidades y dependencias universitarias con un vinculador, un agente, una persona, un académico de dentro de cada entidad, nombrado por el director, y esto es fundamental. El director se hace cargo de buscar una persona que lo represente. Lo va a representar en este comité de vinculación, trayendo todo el conocimiento que esa entidad genera para que entonces se evalúe qué podemos hacer con ese conocimiento. Tenemos pues un comité formado por más de 80 académicos o gente de la universidad, y en este comité discutimos qué pasa en cada entidad. Nos permite saber qué tipo de desarrollos logran, nos permite enriquecernos en una página que existe en la coordinación que se llama Enlace, en donde están descritos, es un catálogo de todas las habilidades que la universidad tiene y genera, para que el sector externo se entere y nos pueda contactar y podamos así hacer la transferencia del conocimiento en sus muy diferentes formas. Entonces, este comité es fundamental en esta nueva visión de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM. Y hay un segundo comité. Este otro comité, que se llama de Asesores Tecnológicos, está formado por personas que entienden lo que pasa en el exterior, gente que entiende a las empresas y también, importantemente, que entiende lo que sucede en la universidad. Es un mediador, es un gestor entre lo que pasa en la universidad, en la generación de conocimientos, y lo que el mercado requeriría. Este comité de asesores tecnológicos tiene como fundamento lograr que lo que se crea en la universidad pueda ser evaluado y en algún momento transferido.
Esos son los dos aspectos fundamentales de la nueva visión de la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica. Exactamente, pues doctor, todo esto para decir en muy pocas palabras que es al mismo tiempo esta instancia una vitrina y una maquinaria que funciona perfectamente bien para atender puentes, para atender lazos con quien así lo requiere. Y precisamente una de las direcciones que hace funcionar esta instancia universitaria es la de emprendimiento. Maestro, ¿por qué no nos platica exactamente qué consiste y la importancia de que se creen este tipo de proyectos desde nuestra universidad? Me refiero a este tipo de proyectos en cuanto al emprendimiento, porque vamos a ir hablando de todas esas otras tareas que se pueden dar a través de esta coordinación. Con mucho gusto, Rosa. Desde el año del 2009 se crea el sistema Innova UNAM para atender precisamente esa necesidad de los universitarios para materializar sus ideas. Desde ese entonces empieza el crecimiento, empieza la maduración, y se crean 15 incubadoras y 8 laboratorios de innovación para atender precisamente a toda la comunidad universitaria. En ese sentido, nosotros lo que hacemos en los laboratorios de innovación es madurar las ideas que presenta la comunidad universitaria para llevarlas a un modelo de negocios. Un modelo de negocios validado que una vez que está completo, se puede presentar ante un comité de evaluación de proyectos del sistema Innova UNAM. Si es admitido, entonces empieza el proceso de incubación de estas ideas para llevarlas a la realidad. ¿En qué consiste esto? El proceso de incubación inicia con un plan de incubación en donde se definen las actividades, acciones, asesorías, mentorías que van a ser necesarias que el proyecto, los emprendedores, obtengan para que lleven a buen fin su proyecto. Ahora, la universidad ayuda en este sentido a todos los emprendedores aportando el 70% de un fondo de incubación para que puedan sufragar estos gastos. El otro 30% es pagado por el mismo emprendedor. Entonces, de esta bolsa se pagan todo este tipo de asesorías para que se pueda concretar un plan de negocios. Este plan de negocios, una vez que ha sido concretado, empieza pues su implementación a través de generar ventas en la empresa. Empiezan a generar las ventas y una vez que han concluido 6 meses de manera consistente estas ventas, nosotros consideramos que se pueden graduar del sistema Innova UNAM. Se gradúan, por cierto que hace poco tuvimos un evento de graduación, se graduaron 37 empresas de diversos tipos, empresas de base tecnológica, empresas de tecnología intermedia, negocios profesionales y culturales, y un tipo de empresa muy particular, que son las empresas de innovación social, cuyas características son muy específicas, ya que atienden a grupos vulnerables, y no solamente los atienden, sino que los involucran en las soluciones que puede presentar el proyecto. Una vez que ya se graduaron estas empresas, empieza el proceso de post-incubación, en el cual la empresa empieza ya a crecer, empieza a ser más robusta y a permanecer durante 2 años o más en el mercado. Como ustedes recordarán, estos 2 periodos, estos 2 años, se consideran pues el tema del Valle de la Muerte, ¿no? Entonces nosotros les damos asesoría, los apoyamos para que puedan gestionar recursos que fortalezcan la operación. Estos recursos pueden ser a través de gobiernos estatales, locales, federales, puede ser a través de inversionistas o inclusive a través de programas por parte de entidades privadas que fomentan el emprendimiento. Entonces, este es el apoyo que genera la universidad para fomentar la cultura del emprendimiento y de la incubación de empresas hacia el interior de su comunidad universitaria, Rosa.
Pues sí, una tarea muy complicada, pero también muy válida y muy valiosa, precisamente cuando además están incluyendo todo tipo de proyectos que, como bien nos decía, pues tiene que ver con la tecnología, pero también con estas innovaciones en beneficio de la sociedad. Entonces, hablaremos justamente de esto enseguida, porque dada la situación que estamos viviendo en medio de una crisis sanitaria, donde se ha convertido al mismo tiempo en muchas crisis, pues son cada vez más las necesidades que van surgiendo con esta pandemia. Doctor, ¿por qué no nos platica o no nos comienza a platicar cómo es que se ha transformado esta coordinación a raíz de la pandemia y cómo es que están ayudando o están contribuyendo también con distintos proyectos desde su trinchera? Sí, como habíamos establecido anteriormente, la UNAM genera muchísimo conocimiento. Antes de que hubiera pandemia, pues no se dirigía nada hacia la pandemia. Cada quien hacía su investigación según sus cánones y cuando llega la pandemia y encontramos que es algo que está siendo difícil de controlar y no la conocemos del todo, es que surgen ideas de todo tipo para tratar de promover proyectos que tiendan a reducir los riesgos o las afectaciones que está causando esta pandemia. Y los ejemplos han sido varios. La UNAM misma lanzó una convocatoria de proyectos extraordinarios para trabajar en la fabricación de vacunas eventualmente, tratando de descubrir cómo es que el virus infecta a las personas y todas las consecuencias clínicas que se derivan. De ahí surge la necesidad, por ejemplo, de ver cuándo el virus está en una persona y entonces un desarrollo, un dispositivo que originalmente se estaba desarrollando para detectar enfermedades metabólicas de otro tipo, se tuvo que transformar para ser un dispositivo que detectara los ácidos nucleicos virales. Este dispositivo ha tenido ya un largo tiempo tratando de salir al mercado. Y aquí en este salir al mercado es parte de donde comienza la labor de la coordinación, porque se tienen que firmar convenios entre los que están laborando en el desarrollo de estos dispositivos. Convenios con las empresas que estuvieran interesadas en fabricar y distribuir o utilizar esos utensilios, esos dispositivos. ¿Cómo hacer que la universidad pueda hacer esos convenios con una empresa para que legalmente se pueda transferir el conocimiento? Esta es una manera en la que la coordinación trabaja. Este es el trabajo de la coordinación, acercar el conocimiento, el desarrollo tecnológico a las empresas. Entonces, ¿qué tipo de convenios? Tenemos un equipo legal que tiene que ver cómo se desarrollan los convenios de acuerdo a la legislación universitaria. Tenemos spin-offs derivados de la universidad que pueden servir de mediadores, de intermediarios entre las empresas y la universidad para hacer más fácil la transferencia. Tenemos que ver qué empresas estarían interesadas en esta transferencia. En fin, toda esta parte de mediación, de intermediación, es lo que hace la coordinación. La coordinación no hace ciencia, busca acercar a las instancias. Este es un ejemplo muy interesante y muy importante. Un dispositivo para transferencia al sector productivo que puede medir, que puede detectar al virus. Tengo varios otros, yo no sé si tengo tiempo de mencionar algunos otros antes de que haya un corte en el programa. Es momento de hacer nuestra primera pausa, doctor, pero por supuesto regresaremos un poquito más adelante para seguir hablando de todos estos desarrollos que se están generando desde nuestra universidad y que ustedes pues tienen justamente esa labor de que esa ciencia, de que todos esos conocimientos salgan de los laboratorios, rebasen todas las fronteras y lleguen a su objetivo, que es estar aplicándose en beneficio de nuestra sociedad y no solamente quedarse aquí en nuestra comunidad universitaria. Les pido a ambos que nos permitan unos minutitos, regresaremos más adelante para seguir hablando del trabajo de la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica de nuestra universidad. Y también al regresar de la pausa tenemos nuestras recomendaciones culturales, humor y mucho más aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y vamos con nuestras recomendaciones culturales. Esta vez, Cultura UNAM a través del MUAC nos invita no solamente a conocer, sino a participar en una iniciativa de sensibilización y de concientización para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Veamos.
El Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre de cada año como un acto para reflexionar sobre la violencia de género, tiene sus orígenes en 1960, cuando en República Dominicana las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas, fueron asesinadas brutalmente por orden del gobernante de aquel entonces, Rafael Trujillo. Las artes y las humanidades se suman a la conmemoración de esta fecha. La activista Lorena Wolfer presenta la intervención cultural participativa Diarias Global, un espacio para registrar y visibilizar las nuevas realidades que las mujeres hemos tenido que sobrellevar a raíz del confinamiento, en algunos casos viviendo los diferentes niveles de violencia aún más cerca. Con el hashtag Juntas Somos Visibles, se abre una invitación para que niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades compartan de 1 a 4 imágenes las situaciones que han vivido durante esta emergencia sanitaria. Estas intervenciones pueden firmarse con nombre, seudónimo o bien ser anónimas. Diarias Comunidades de Cuidado es otro proyecto del artista en el que registró material otorgado por 6 mujeres cis y trans de su comunidad afectiva. Este apartado se centra en la igualdad de género y el impacto de la COVID-19 en nuestras vidas. También puedes visitar a manera de manual Diarias Resistencia, una compilación de nuevas estrategias y acciones de desobediencia, insurgencia y colectivización crítica construida por mujeres en el mundo actual. Finalmente, el viernes 27, la artista Lorena Wolfer charlará con Alejandra Labastida, curadora del MUAC, para reflexionar sobre el propósito de la intervención participativa en línea Diarias Global. Los delitos, la violencia y el crimen organizado siguen siendo una constante aún en tiempos de pandemia. De esto nos habla enseguida Jacobo Dayan. Buenas tardes. La organización Crisis Group lanzó un informe en donde analiza la violencia en México y el Triángulo Norte de Centroamérica en estos meses de pandemia. Documentan que la pandemia impactó al crimen organizado, pero los grupos delictivos lograron recuperarse y existe el riesgo de que ante la escasez de recursos, sus estructuras se vean reforzadas. Producto del confinamiento, el tránsito de personas y mercancías se limitó, lo que afectó al negocio ilícito como el tráfico de migrantes y drogas. Sin embargo, los grupos delictivos fueron rápidos en adaptarse y la suspensión de algunas de sus actividades duró poco tiempo. El bajo consumo interno de gasolina también redujo sus ingresos por venta de combustible robado. Sí, el huachicol continúa. El reporte afirma que las perspectivas de seguridad en México y el norte de Centroamérica son poco prometedoras mientras persista la pandemia. Si los gobiernos no abordan las causas del dominio criminal sobre las comunidades pobres. Las redes delictivas mexicanas han sido capaces de especializarse en otras actividades fuera del tráfico de drogas, como la extorsión e incluso actividades lícitas, como la producción agrícola o minera. Concluye el informe que los efectos del virus sobre la violencia han sido fugaces. El gobierno fue lento y desigual en su respuesta al virus y los delitos violentos se han mantenido esencialmente constantes. Buenas tardes. Así la situación y bueno, en temas mucho más agradables, a todos nos gustaría viajar en el tiempo. Vamos a ver qué nos prepararon los chicos de No Memes con respecto al videojuego Cyberpunk. A menos de un clic estás de enterarte de lo que la tecnología tiene que ofrecerle al mundo. Porque no todo es perdición humana en Internet. Mira este video que reivindica a los productos de unos y ceros. ¿Habías escuchado antes de Cyberpunk? ¿No? Bueno, pues si te gusta el mundo de los videojuegos, esta cápsula es para ti. La empresa CD Projekt Red es una empresa polaca que se encarga de la distribución y desarrollo de videojuegos desde 1994. Es conocida por ser la creadora de The Witcher. Sí, la serie es una adaptación del juego de rol. CD Projekt anunció el lanzamiento de un nuevo videojuego y comenzó a ganar mucha popularidad entre el mundo gamer, Cyberpunk 2077. Después de sufrir varios retrasos, por fin dieron una nueva fecha de salida, el próximo 10 de diciembre. Avisaron que el juego entraba en fase Gold,
Esta indica que la creación del videojuego ha terminado y se ha creado el máster final del mismo, el cual se envía a las distribuidoras. La trama del título tendrá lugar en Night City, una ciudad futurista y utópica. Girará alrededor de la búsqueda que hará 5, que es el protagonista, sobre un objeto que brinda inmortalidad a quien lo use. Esta versión presentará mejoras técnicas, las cuales estarán enfocadas en lo visual y habrá mayor expresividad en los modelos 3D. Cyberpunk 2077 tendrá animaciones faciales para cada idioma disponible en el juego, además de que la expresión de todos los personajes coincidirá con sus emociones y sus labios. El juego estará disponible en Xbox, PlayStation y PC. ¿Qué tal? Es un juego bastante prometedor y esperado dentro de la industria. Coméntanos si tú también lo estás esperando. ¡Hasta la próxima! Así las cosas hoy en el año 2077 o 57. En fin, seguiremos hablando sobre tecnología, sobre innovación y también sobre el premio Bialik de nuestra universidad después de la pausa aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Ya estamos de regreso en este último bloque de la UNAM Responde hablando sobre revoluciones. Veamos la primera parte del reportaje que prepararon los reporteros de En Trending. Inteligencia artificial, robótica autónoma, Internet de las cosas, Big Data, impresión 3D, realidad aumentada, nano y biotecnología. ¿Cómo llegamos a esta revolución tecnológica? El ser humano es curioso por naturaleza. Esa misma curiosidad lo llevó a desarrollar en el siglo XVIII un sistema que permitió optimizar la producción en la industria, la máquina de vapor, generando por consecuencia la primera revolución industrial. Este fue uno de los periodos más innovadores y significó un proceso de transformación económico, social y tecnológico en el mundo. Gracias a la industrialización, en los años posteriores se desarrollaron nuevas fuentes de energía, transporte y comunicaciones, abriendo paso a la segunda revolución industrial. Pero es a mediados del siglo XX cuando la sociedad experimentó un cambio tecnológico que tocaría de manera importante nuestra forma de vida. La revolución científico-tecnológica o revolución digital trajo consigo nuevas innovaciones que hoy son parte de nuestro día a día. Las tecnologías de la información y comunicación han transformado además la manera en la que nos relacionamos cotidianamente. Es que tenemos que evolucionar dadas las circunstancias. Entonces, más que revolución, hay que reevolucionar digitalmente. Y se trata de cómo entendernos hoy por hoy en un mundo hiperconectado, donde la aldea global de McLuhan, por allá en los años 50, hoy ya es una realidad, donde no hay fronteras, donde los negocios o las comunicaciones, donde los encuentros ocurren, no importa que estemos en México, en Colombia, en Argentina, en España, en Inglaterra, y estamos allí. A principios del nuevo milenio y con la consolidación del Internet, surgió una nueva forma de comunicación masiva. Las redes sociales llegaron para revolucionar la interacción entre personas. Su impacto fue tan fuerte que actualmente son utilizadas también como medios de información, para posicionar marcas y productos, hacer campañas políticas e incentivar causas sociales. Sin embargo, su llegada también puso en peligro la privacidad de las personas. El 87% de los ataques tienen origen o fueron usadas técnicas de ingeniería social. Ingeniería social implica que los datos se conozcan, por lo menos parcialmente. Y las redes sociales son plataformas donde todo el mundo pone información sensible sin que nadie se lo esté pidiendo. Entonces, estamos brindándole voluntariamente, y claro, sin mala intención, no se puede decir ingenuidad, pero sí somos bien intencionados, pensando que no van a criminalizar esos datos. Y las redes sociales actualmente son la puerta de entrada al crimen organizado. Digamos que tú de puertas adentro de tu casa tú tienes cierta privacidad. Eso debe ser así también para las redes sociales. Uno no sale sin ropa o vestido de cualquier manera a la calle. Uno no deja las puertas abiertas o las ventanas abiertas. Uno tiene siempre un mínimo de seguridad o un mínimo de prevención o unos mínimos estándares de convivencia. Debe ser igual para el tema digital en
todas las escalas. La revolución digital ha transformado distintos ámbitos de la sociedad. Los cambios ocurridos en los últimos 30 años son apenas el principio. Con la madurez de la inteligencia artificial, el Big Data y la realidad virtual y aumentada, la sociedad atraviesa ahora una cuarta revolución, la de la Industria 4.0. Ya estaremos disfrutando esta segunda parte del reportaje. Y esta tarde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia nos habla sobre finanzas en tiempos de pandemia. El impacto de la pandemia de COVID-19 y la suspensión de las actividades económicas para contenerla han ocasionado la peor recesión global desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica ha afectado a corporativos, medianas y pequeñas empresas, así como a los bolsillos de las familias. Se prevé que millones de personas en el mundo se verán empujadas a la pobreza. Ante un panorama de recorte salarial, informalidad laboral y desempleo, expertos en finanzas personales te dan una serie de recomendaciones para salir bien librado de esta situación. Determina tu nivel de ingreso mensual durante los próximos meses. Da prioridad a las necesidades esenciales y retrasa las que no lo son. Olvídate de los gastos hormiga y por favor no adquieras nuevas deudas. Recuerda que puedes buscar otras formas de ingreso. Consume local, haz y ahorras mientras apoyas a otros. Principalmente mantén la calma y elabora un plan financiero junto a tu familia. Así como tú te cuidas, trata de mantener sanas tus finanzas. Que te caiga el 20 de la importancia de siempre contar con un ahorro. Retomamos la segunda parte de nuestra conversación para seguir hablando sobre innovación y desarrollo desde nuestra universidad con nuestros invitados, el doctor Jorge Vázquez Ramos y el maestro Eduardo Ursúa Fernández, quienes pertenecen a la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Pues tuvimos que hacer una pausa, pero nos quedamos muy atentos a estos proyectos en los que están trabajando precisamente en tiempos de pandemia. Si le parece, retomamos con el maestro para que nos siga platicando de algún otro proyecto. Maestro. Sí, a ver. Hay otros 3 proyectos que me gustaría comentar. Muy bien. Uno es un ventilador portátil para pacientes COVID. Es interesante que un científico, un ingeniero aeroespacial, haya transformado su investigación para ahora construir ventiladores para enfermos COVID. Entonces, esto hemos estado tratando de llevarlo a la industria, hemos conseguido los contactos con la industria y está en proceso de llegar a comercialización. Un segundo muy interesante surge de emprendedores de la UNAM, jóvenes emprendedores, que su emprendimiento fue fabricar membranas de naturaleza para tipo industrial, membranas, que luego fueron utilizadas para hacer mascarillas y que también se están vendiendo y produciendo en gran escala, incubados en la UNAM. Y un tercero muy interesante es un convenio que tenemos con la Universidad de California, por medio del cual usualmente por varios años la UNAM y la Universidad de California, a través del proyecto InnovaUNAM, apoyaban a jóvenes emprendedores para hacer trabajos conjuntos en investigación aplicativa conjunta. Sin embargo, este año el tema fue COVID por obviedad. Y entonces la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica pudo conseguir recursos económicos para que se abriera una convocatoria de tal manera que académicos de la Universidad de California y de la UNAM hicieran proyectos conjuntos. Una salvedad aquí es que los proyectos no fueron solamente propuestos por académicos, sino también por estudiantes. La convocatoria fue un éxito, más de 130 proyectos se sometieron y decidir cuáles eran los ganadores fue complicado, pero 20 proyectos recibieron $10,000 con la condición de que trabajaran en conjunto investigadores de cualquier campus de la Universidad de California y cualquier entidad de la UNAM. Y este proyecto está llevando a cabo el acercamiento entre universidades, 20 proyectos interesantes, todos relacionados a COVID, en tópicos de biomedicina, de salud, y de tópicos socioeconómicos, de problemas socioeconómicos, o desarrollando apps, en fin, muchas vertientes de la ciencia y de las ciencias sociales que están siendo desarrollados en colaboración con la Universidad de California. Por último, un proyecto muy importante que también estamos llevando a cabo es el acercamiento con cámaras industriales, con Concamín y con Coparmex particularmente, acercando a las diferentes entidades de la universidad
con los diferentes sectores de las cámaras industriales para ver en dónde la UNAM puede apoyar al desarrollo de la ciencia y la tecnología en sus diferentes facetas en el sector productivo. Doctor, pues son 4 proyectos que nos hablan del trabajo constante que se viene realizando en nuestra universidad. Sabemos que nuestra casa de estudios ha sido reconocida por ser la institución académica con el mayor número de patentes a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. ¿Por qué no invitamos a que el maestro nos hable de la importancia justamente no solamente de generar ideas, sino de materializarlas desde todos los ámbitos posibles? ¿Cómo hacer y cómo lograr este acompañamiento? Y también recordar, maestro, que por supuesto son apoyos que se hace a toda la comunidad universitaria y no solamente a estudiantes o a investigadores. Sí, muchas gracias, Rosa. Una de las características fundamentales que tienen los proyectos que son admitidos en el sistema Innova UNAM es que todos ellos deben de contar con un alto componente de innovación, es decir, que atiendan un problema de manera diferente, que modifiquen algún proceso o alguna actividad que les permita tener una oportunidad de sobresalir en el mercado, es decir, de tener una ventaja competitiva. Para eso, nosotros los apoyamos en la definición y en el fortalecimiento de las ideas que tienen a través de los procesos de emprendimiento y de incubación. Es un proceso muchas veces largo, sobre todo cuando se trata de proyectos de base tecnológica. Proyectos de base tecnológica que muchas veces tienen tecnología o desarrollos tecnológicos que han sido realizados en la universidad por académicos. En este sentido, y estos proyectos en especial, conllevan un acompañamiento en el cual la universidad dota de las herramientas y de la formación necesaria, no solamente a los académicos, sino a alumnos que están involucrados en estos proyectos, para que puedan tener las herramientas, sobre todo en temas económico-financieros, para llevar al mercado sus proyectos. Ellos son muy buenos haciendo investigación, pero el tema es llevar las cosas al mercado, enfrentarse a la realidad. Entonces, nosotros tenemos muchos apoyos en ese sentido a través de mentores, asesores, que inclusive son están fuera de la universidad, están de alguna manera involucrados con el mercado o involucrados con la actividad de la cual el proyecto está proporcionando soluciones. Por ese lado, entonces, y agregando también el enfoque social que deben de tener estos proyectos. Todos nuestros proyectos, además de las soluciones que proporcionan, deben de tener un impacto en la sociedad que atienden. Todos ellos definitivamente pasan por un proceso de análisis de impacto en el cual se define las posibilidades que tienen de proporcionar soluciones a la sociedad. Y bueno, si estas soluciones dan buenos resultados, pues la empresa también permanecerá en el mercado. Entonces, es un ganar-ganar para todos, Rosa. Exactamente, proyectos innovadores con un alto impacto social son dos de las características principales de todas estas tareas que llevan a cabo desde la coordinación. Y me gustaría que nos hablaran un poquito de cómo es que van midiendo resultados después de este acompañamiento de las asesorías, que tiene que ver, por ejemplo, con la solicitud de patentes, la creación de marcas y de empresas. ¿Cómo es que se van materializando todos estos proyectos y toda esta guía desde nuestra universidad? Doctor. Una labor importante de la coordinación es precisamente proteger el conocimiento. La universidad crea mucho conocimiento y lo publica, pero muchas veces ese conocimiento tiene una utilidad práctica y eso es lo que hay que proteger. Y no estoy hablando solamente de tecnologías, en realidad todo el conocimiento puede ser protegido, libros, manuales, arte. Entonces, mucho de esto se produce en la UNAM en sus diferentes entidades. Una labor fundamental, pues, de la coordinación es todo aquel desarrollo técnico-tecnológico que se produce, llevarlo a una patente, si es de corte tecnológico, insisto. Pero el conocimiento puede ir también a proteger modelos de utilidad, desarrollos de cosas que ya se conocen, pero que se modifican y dan nuevas visiones o nuevas utilidades a algo. También
proteger el software, que es muy importante para diferentes aspectos de lo que tiene que ver con cibernética. Diseños industriales, diseños artísticos, derechos de autor, todo esto tiene que ser protegido y la coordinación tiene una dirección especializada para protección de todo el conocimiento que se genera en la UNAM. Efectivamente, y además también siempre hay oportunidades de impulsar para que toda esta creatividad y este conocimiento que existe pues se siga desarrollando y se dé un acompañamiento. Y precisamente una de estas oportunidades es la convocatoria del Premio Universitario León y Paula Bialik. Platíquenos de esta convocatoria que está abierta y e invitar a quienes pueden participar. Maestro. En el año de 2004, la familia Bialik, León y Paula Bialik, hicieron una aportación a la universidad para generar el premio León y Paula Bialik Innova UNAM. ¿Cuál es el objetivo de este premio? Pues es precisamente apoyar a empresas o proyectos de base tecnológica o inclusive de tecnología intermedia de la comunidad universitaria para que muestren sus resultados y puedan crecer a través de un apoyo. El premio es un monto de 50,000 pesos que se otorgará a la mejor empresa o proyecto que haya definido con toda claridad 4 grandes puntos. Primero, que su propuesta sea innovadora, es decir, que sea diferente, que inclusive si tiene un componente de propiedad intelectual, haya llegado al mercado. Segundo punto, que se generen empleos, que se generen fuentes de ingreso, no solamente para los integrantes de la misma empresa o proyecto, sino para los grupos a los cuales se atiende. En ese sentido, el tercer punto es que el proyecto haya atendido a algún grupo vulnerable, teniendo un gran impacto social. Y tercero, que confluye en todas estas características, es que se aumente la calidad de vida de los sectores a los cuales está dirigida la solución. Actualmente la convocatoria está abierta hasta el 30 de noviembre próximo y la pueden consultar en la página web vinculación.unam.mx y ahí dice todos los componentes que debe de tener su propuesta. Hay que realizar una presentación y un pequeño video para que se pueda ser evaluado por parte de los integrantes del jurado, que no solamente es integrantes de la coordinación de vinculación, sino 4 personas especialistas externos a la UNAM que darán su opinión sobre los resultados que han obtenido estos emprendimientos y proyectos. Rosa. Efectivamente, pues esta convocatoria cierra el 30 de noviembre. Ha estado apareciendo a lo largo de esta entrevista la página y las redes sociales de esta coordinación para todos los interesados, para todos los creativos que deseen participar y apoyar a la sociedad, tener un tipo también de asistencia social, que era una de las prioridades de este personaje ruso que llegó a nuestro país y que pues se dedicó de muchas maneras a ayudar a la ciudadanía y que es precisamente parte de la esencia de este premio que ahora se impulsa desde nuestra universidad. Estamos terminando esta entrevista y no me gustaría hacerlo sin hablar justamente de cómo todos estos objetivos desde esta instancia universitaria tienen que ver con la modernidad, con el crecimiento, con el desarrollo de nuestra universidad, pero además de todo un país, doctor. Sí, hemos hablado de transferencia de tecnología, de patentamiento. Quiero dejar muy claro que el beneficio que se crea cuando se produce conocimiento puede ser utilizable por las sociedades amplio. El conocimiento debe llegar a la sociedad para que ésta se beneficie de lo que este conocimiento produzca. La humanidad siempre ha caminado porque ha podido adaptar la ciencia y la tecnología a su propio bienestar. Esto es muy importante. La UNAM tiene este cometido, la coordinación tiene este cometido. Y es fundamental que haya reciprocidad con el sector productivo. El sector productivo tiene que entender también
que utilizar, transformar este conocimiento en producto útil beneficia a las empresas y beneficia a la sociedad. Este también es, pues, un propósito de la coordinación, hacer que todo el conocimiento que se crea en la universidad pueda ser transferido a la sociedad en beneficio de la sociedad en su conjunto, la sociedad civil, las empresas, la sociedad en general. Esto es muy importante que quede claro. Ese es el propósito de la UNAM en términos continuos, transferir el conocimiento. Exactamente, y hacerlo se puede hacer desde la creación del conocimiento, a partir de este conocimiento y por supuesto logrando, como bien nos dice, un impacto, y no solamente en la sociedad. No se trata de un producto de beneficencia pública, sino un producto que beneficie a todos los niveles. Nos quedan 40 segunditos para terminar. Maestro, me gustaría que nos ayudara o cómo podemos hacer para invitar a toda la comunidad universitaria a estar atentos a las convocatorias, a las asesorías, a los talleres que se imparten desde esta coordinación. Los invitamos, la Coordinación de Vinculación de Transferencia Tecnológica, a que emprendan. Es el momento de emprender. Si bien el personal de salud en este momento son los héroes, posteriormente a la pandemia, cuando tengamos que enfrentar la recuperación económica, los emprendedores serán los héroes. En ese sentido, los invito a generar su autoempleo y, por otra parte, también proporcionar fuentes de empleo a nuestra sociedad. Los invito, la convocatoria está abierta en vinculación.unam.mx. Muchas gracias. Exactamente, porque siempre es buen momento para innovar, siempre es buen momento para emprender, porque también siempre es buen momento para ayudar. Ya nos hablaban de estos proyectos que se están desarrollando con esta pandemia, que tiene que ver con ventiladores y mascarillas. Así es que pues les agradezco mucho al doctor Jorge Vázquez Ramos y al maestro Eduardo Ursúa Fernández, quienes pertenecen a esta coordinación de vinculación y transferencia tecnológica. Acerquémonos y materialicemos todas estas ideas. Gracias y buenas tardes, doctores e invitados de esta tarde. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Gracias a ambos. Ahí está la invitación abierta. Y bueno, tenemos más información. Enseguida Majo Gallardo nos habla sobre la lactosa. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutróloga clínica y deportiva, y el día de hoy hablaré de la intolerancia a la lactosa. Primero, ¿qué es la lactosa? Es conocida como el azúcar presente en la leche, la cual se necesita de una enzima que se llama lactasa para digerirla. La lactasa se encuentra en el intestino delgado, por lo que la intolerancia se presenta cuando no hay suficiente lactasa en nuestro intestino. La falta de lactasa puede depender de varios factores. Por ejemplo, la producción de lactasa disminuye con el paso de los años o por problemas genéticos o algunas afecciones mayores en el intestino, como algunas cirugías. La variedad e intensidad de los síntomas de la intolerancia a la lactosa dependerá de cada persona, pero puede ser dolor, inflamación abdominal, flatulencias, náuseas, vómito, diarrea o incluso estreñimiento. La tolerancia a alimentos con lactosa también varía de persona a persona. Por ejemplo, tengo pacientes que toleran el yogur y quesos y solo la leche y la crema les caen fatal, u otros que ni quesos ni yogur toleran, por lo que la alimentación es completamente personalizada a la tolerancia a estos. ¿Cómo se puede saber si somos intolerantes a la lactosa? Si ya te hicieron clic alguno de estos síntomas, cada vez que consumas lácteos, existen pruebas de sangre o hidrógeno expirado para determinarlo. O en bebés y niños pequeños está la prueba de acidez fetal. No olvides seguirme en Facebook e Instagram para cualquier duda que tengas. Me encuentras como Numa Nutrición. Así es, estemos atentos a nuestra alimentación, pero también a las señales que nos envía nuestro cuerpo. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Gracias a todos los que nos ven del otro lado de las pantallas y a quienes hacen posible esta transmisión día con día. Nos vemos mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde, por supuesto, por la señal de TV UNAM. Adiós.